lo que terminan de entrar. Y después de antihipertensivos hacemos neurofármaco y por último insulina y antidiabéticos orales. ¿No es cierto? Insulina y antidiabéticos orales. Eso es nuestro temario del día de hoy, de ahora. Igual vamos a tratar de ser lo más puntuales, lo más al grano posible, las cosas que les sirven. Y vean, las cosas que yo repito 20 veces, por algo es, ¿no ve? Si repito 20 veces, es que muy probablemente es pregunta de examen, ya habrá entrado algún examen, etcétera, etcétera, etcétera. O porque ya es como he rotado con todos los doctores ya por 2 años seguidos, me los conozco a los docentes. Sé que les gusta preguntar, sé todo eso. Entonces, por eso, si les repito algo 20 veces, por algo será. O si les doy algún tip, por algo será. Vamos a compartir entonces la pantalla en ambas sesiones. Ojalá mi computadora no reviente. Ok, creo que ya se logra ver la pantalla. ¿Se ven, no ven las dos sesiones? Ok, en esta sí, en esta. Perfecto. Listo. Entonces vamos a comenzar con, a ver qué podemos ver primero. Veremos. Ocho y sí, veremos. Aceptar estos dos más. 10:15. Y están las dos llenas. A la de la izquierda no se puede aceptar nada. Y continuaremos. Ahí siguen entrando. Ya. Eh, ok. Ya, ya. Comenzaremos con neurofármaco porque está antes en su temario. Obviamente no es todo neurofármaco porque hay muchas ramas de la neurofarmacología. Esto es la neurofarmacología del sistema nervioso autónomo. Aquí hablamos de 4 grandes grupos farmacológicos, o sea, los agonistas colinérgicos, los antagonistas colinérgicos, los agonistas adrenérgicos y los antagonistas adrenérgicos. Como van a ver, son muchos fármacos en realidad. En la cátedra vemos una ínfima parte de todos estos fármacos que les estoy mencionando. Solo vemos algunos. Ejemplo, no vemos a la dexmedetomidina a detalle, no vemos a la fenilefrina a detalle, la pseudoefedrina a detalle, un largo, largo, etcétera. Y un largo, etcétera de medicamentos. Ojalá no se llene esta más. Aquí estamos con 100 redonda. Bueno, aquí entra uno. ¿Qué han puesto aquí en el chat? ¿No se escucha? Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, en las dos. Confirmamos las dos. Ambas se escuchan. La de la izquierda escucha. Sí, ahora sí se escuchan ambas. Ya. No sé qué habrá pasado. Un pequeño error técnico. Bueno, como les decía, comenzaremos con neurofarmacología, donde vemos 4 grandes grupos farmacológicos. Los agonistas y antagonistas adrenérgicos, agonistas, antagonistas colinérgicos. Ya los antagonistas colinérgicos. Como bien les decía, no vemos todos los fármacos porque hay muchos más fármacos que ni conocen. Muchos más fármacos que actúan dentro de este gran sistema. Por ejemplo, hay una práctica en nuestra cátedra que es inotrópicos, pero no es pues inotrópicos, es mal nombre para esa práctica. La práctica debería llamarse aminas vasoactivas, que ya es otra cosa, porque solo hablamos en la cátedra de dobutamina, dopamina, noradrenalina y adrenalina, cuando en realidad hay muchos más inotrópicos. Por ejemplo, está la mirrinona, ¿ya? Por ejemplo, entre uno. Y todos los demás
inhibidores de la fosfodiesterasa 3. También el sildenafil tiene un efecto inotrópico. Entonces, como les digo, en estos grupos farmacológicos hay muchos fármacos, muchos fármacos. Muchos que incluso han consumido ustedes, como la pseudoefedrina, que es un vasoconstrictor, pero muy leve y usualmente es un vasoconstrictor que actúa en los vasos nasales, por lo cual evita la rinorrea. Esta pseudoefedrina o sus congéneres como la fenilefrina se encuentran en los antigripales, ¿no ven? En el Resfrianex. Entonces, cuando hablamos de estos fármacos, como bien les digo, no vemos todos, vemos una mísera parte. Sí, no estoy presentando un día, pues no se preocupen. No sé, todavía no. Estoy dando esa pequeña introducción en lo que terminan de entrar los compañeros. Pero parece que nadie más va a entrar. Ahora sí, entonces cuando hablamos de neurofármaco, hay que recordar pues un poco de la anatomía y fisiología del sistema nervioso. Sabemos la anatomía, sabemos la fisiología, la neurofarmacología autónoma se hace fácil, recontra fácil. Por eso quería terminar este introducción. Ay, qué graves que son. Ya, ahora sí, ya no voy a aceptar que me importa. Entonces, la neurofarmacología, rapidito, de forma general, ya sabemos la anatomía del sistema nervioso, no es necesario recordarlo. Ya sabemos que hay un central, hay un periférico, y funcionalmente, ¿qué es lo que nos importa? Hay un somático y hay un vegetativo, que el vegetativo tiene 3 divisiones, simpático, parasimpático y entérico. Dentro de estas 3 divisiones, solo realmente nos interesan 2, el sistema simpático y el parasimpático, que son antagónicos. O sea, lo que uno hace, el otro contrarresta. Esa es la clave. Aquí lo mismo, hay un poco de anatomía del sistema nervioso. No olviden que el simpático es el toracolumbar, el sistema nervioso simpático. Empieza en T1 y termina en L2. En cambio, el parasimpático es cráneo-sacro. Empieza en el sistema craneal y termina en S2 a S4. Esto más o menos hay que recordar un poco, principalmente para entender el efecto que existen. Por ejemplo, los pares craneales parasimpáticos. Está el tercer par craneal, que su función al final es generar miosis, constricción pupilar. El séptimo par craneal, que su función es secreción lacrimomuconasal, por eso se llama el par lacrimomuconasal. Está el noveno par craneal, que su secreción también es secreción, pero en este caso solo salival. El décimo par craneal, que funciona a nivel de todo, pero como es el vago, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen ventilatorio, disminuye la gluconeogénesis, también tiene un efecto a nivel del páncreas en la regulación de la insulina. Y a nivel de los órganos pélvicos, principalmente pene y clítoris, genera la erección, el parasimpático para. En cambio, además, ¿qué va a generar el parasimpático? Va a aumentar la micción y va a aumentar la defecación. De forma general, tengo este esquema que siempre les digo, para acordarnos. A ver, el sistema nervioso simpático, todo lo que está por encima del diafragma lo va a estimular. Todo. El simpático. Entonces, ¿qué tenemos encima del diafragma? Lógico, pues primero tendremos al corazón. ¿Qué hace el simpático? Estimula, aumenta las 5 propiedades cardíacas. El cronotropismo, batmotropismo, lusotropismo, inotropismo y dromotropismo. Ahora, las 5 propiedades cardíacas las estimula. El simpático por encima del diafragma, ¿qué hace? Va a abrir el pulmón, lo estimula, más aire, abre las vías respiratorias y disminuye la resistencia de la vía aérea. Más arriba, a nivel de la pupila, ¿qué hace el simpático? Abre la pupila, la estimula. Sí, ¿qué han mandado? ¿No? ¿Por qué me está mandando? Ok. Abre la pupila. En cambio, el parasimpático hace lo contrario. Por debajo del diafragma, las cosas se invierten. El simpático disminuye las funciones por debajo del diafragma. En cambio, el parasimpático las aumenta. Vean cómo el parasimpático, ¿qué hace el parasimpático? Estimula la liberación de bilis, estimula la digestión, o sea, el tránsito gastrointestinal, estimula todas las secreciones gastrointestinales, el parasimpático, o sea, estimula la secreción biliopancreática, estimula la secreción salival, estimula la secreción intestinal, todas las secreciones.
Además, vean, promueve la micción, promueve la erección, en cambio el simpático al revés. No olviden además que el simpático estimula la liberación de glucosa. Las catecolaminas aumentan la glicemia. En cambio, el parasimpático usualmente no tiene efecto, pero tendría la disminución. El simpático además aumenta el sudor. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque es bien sencillo entender. A ver, hemos dicho, hay 4 grandes grupos. Agonistas parasimpáticos. Entonces, si yo estoy dando un agonista parasimpático, como la misma acetilcolina o la meticolina, un agonista parasimpático, voy a hacer pues las funciones. ¿Qué va a hacer pues el agonista parasimpático? El agonista parasimpático, como por ejemplo la neoestigmina, que es un inhibidor de la colinesterasa, la neoestigmina, que es un agonista parasimpático, potencia el parasimpático. Entonces va a haber una mayor salivación, va a haber una menor frecuencia cardíaca, va a haber diarrea, va a haber diuresis excesiva, etc. En cambio, ¿qué pasa si doy un antagonista parasimpático? Antagonista parasimpático. Ejemplo de antagonista parasimpático tenemos a la... ¿Qué joderina? No para ni entrar esto. Uy, este va a llenar esta reunión. La otra se vacía, no sé qué hacemos. Ya. No sé, para. Un antagonista parasimpático, ahora sí ya no voy a aceptar a nadie, ya no hay espacio. Un antagonista parasimpático, ejemplo, la atropina, el metilbromuro de iosina, etcétera. ¿Qué van a hacer? Se va a potenciar el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, va a relajar las vías aéreas, va a disminuir el peristaltismo, va a generar una midriasis, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que solo es saber las funciones. Sé las funciones y tengo que hacer este esquema. Sé este esquema y ya sé todo. Toda la farmacodinámica ya la sé. Toda. Hay un que otro pormenor, obvio. Pero ya entiendo la farmacodinámica. Pasa lo mismo del otro lado. ¿Qué pasa si doy un agonista simpático, un agonista adrenérgico? Ejemplo, adrenalina. Se va a potenciar todas las funciones del simpático. En cambio, si doy un antagonista simpático, ejemplo, propranolol, ¿quién va a terminar ganando? Es el parasimpático. Es jalar la cuerda. Uno a veces puede tener más fuerza, agonistas, o puede perder fuerza, antagonistas. Y en base a quién gane el tira y afloja, se van a presentar esas funciones del organismo. Ya saben ustedes que todas las fibras, y es lo que más me interesa, manejan un neurotransmisor y sus receptores. Las fibras simpáticas, en esta se ve mejor, todas las fibras a nivel preganglionar manejan acetilcolina con los receptores nicotínicos. Pero a nivel postganglionar es donde cambia. El sistema somático, o sea, motor voluntario, también maneja el receptor nicotínico. El simpático, fíjense cómo maneja a la noradrenalina y a receptores adrenérgicos. Con una excepción, también puede manejar acetilcolina con las glándulas sudoríparas. El parasimpático, en cambio, vean ustedes, genera acetilcolina con los receptores muscarínicos. Y a nivel de la adrenal se generan noradrenalina y adrenalina. La clave, simpático es adrenérgico, parasimpático es colinérgico. De ahí vienen los otros nombres. Y hay que entender a los receptores. Hablaremos primero de los receptores que más nos interesan, que son los receptores adrenérgicos. Hay de 2 tipos, alfa y beta. Hay 2 tipos de alfa, alfa 1, alfa 2, y hay 3 tipos de beta, beta 1, beta 2, beta 3. El beta 3 vale verga. Así en palabras sencillas. Entonces, cuando hablamos nosotros de los receptores alfa, vean, sus funciones en general son vasoconstricción coronaria y venosa. 2, es adrenérgico, disminuye la motilidad del tracto gastrointestinal. Ahora, eso tienen todos. ¿Cuáles son las diferencias entre alfa 1 y alfa 2? Más que el mecanismo de acción, que nunca preguntan, me interesa. Fíjense, alfa 1, vasoconstricción de todos los vasos, cutáneos, esplácnicos, renales, cerebrales. Además, contracción del músculo liso, ¿de dónde? Uréter. Uréter contrae el músculo liso, por lo cual puedo desencadenar un cólico renal. De los vasos deferentes, del conducto deferente, eso estimula la eyaculación. Del esfínter uretral, si se cierra el esfínter uretral, disminuyo la diuresis. Del útero, del cuerpo ciliar, generando midriasis.
Y a nivel del metabolismo de la glucosa, fíjense, el receptor alfa-1, gluconeogénesis y glucólisis. Aumenta, ahí está con su micrófono prendido, apáguelo. Eso. Aumenta la gluconeogénesis, síntesis de glucosa, y aumenta la glucólisis. Obviamente, se va a intensificar la reabsorción de sodio. El alfa-2, primero, fíjense, a nivel del metabolismo de la glucosa, disminuye la liberación de insulina y estimula la liberación de glucagón. Ya les he dicho, el simpático sube la glucosa, entonces la insulina que hace es bajar la glucosa. Tendrá que, pues, disminuir la liberación de glucosa, de insulina, ¿no ven? Glucagón hace lo contrario. Contracción del esfínter anal, lo mismo, hemos dicho, disminuye la defecación porque cierra el esfínter anal, cierra el esfínter uretral y ahí disminuyen los emuntorios. Y 3, lo más importante, inhibe la liberación de norepinefrina. Esto es a nivel presináptico. Por eso es que los alfa-2 centrales, los agonistas alfa-2 centrales que se usan como antihipertensivos, aquí entra la alfa-metildopa, terminan siendo se dan de forma farmacológica, son agonistas adrenérgicos porque están aumentando la adrenalina en el alfa-2, pero a nivel funcional terminan siendo antagonistas adrenérgicos. ¿Por qué? Porque están bloqueando la liberación de noradrenalina. Por eso es que yo doy agonistas alfa-2, ejemplo, alfa-metildopa, en la hipertensión. Es un tratamiento útil en el embarazo y va a bajar la presión arterial. ¿Ya? Esos son los agonistas alfa-2. El fármaco estándar es la alfa-metildopa. La clonidina también entra aquí. La dexmedetomidina también entra aquí. En cambio, los receptores beta 3 no valen, no importa. Beta 1, la clave del beta 1 es que es cardíaco. Este es el que estimula las 5 propiedades cardíacas. Aumenta la velocidad de conducción, aumenta la excitabilidad, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. Además, el beta 1 estimula al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumenta el hambre y el apetito. El beta 2, en cambio, fíjense, y aquí está la clave, el beta 2 genera relajación muscular. ¿De dónde? Del bronquiolo, del detrusor. El detrusor es el que contrae la vejiga para orinar, y del músculo uterino. Por eso es que puedo dar agonistas beta 2 para abrir los bronquios en la crisis de asma. Ahí está el salbutamol de vida corta, que abre los bronquios de forma aguda y libera la crisis de asma. O puedo usarlo en la amenaza de parto prematuro, un agonista alfa 2 como la beta 2, un agonista beta 2 como la ritodrina, que la ritodrina también va a inhibir la contracción uterina y por eso son útiles en la amenaza de parto prematuro. Contracción del esfínter uretral, y hemos dicho esto es lo más importante, relaja los vasos sanguíneos, los dilata. A nivel de la glucosa hace lo mismo, inhibe la liberación de insulina, aumenta la lipólisis. Más de lo mismo, vean, alfa 1, la clave, vasoconstricción, acuérdense, los alfa es vasoconstricción, esa es la clave del alfa, vasoconstricción y broncoconstricción. En cambio, los beta, vean, en cambio son vasodilatadores, broncodilatadores, vean, broncodilatadores. El beta 1 es cardioselectivo. Ahora sí hablaremos. Agonistas adrenérgicos. Ya entendemos la fisiología. Si sé la fisiología, la farmacología simplemente es aplicar. Los agonistas adrenérgicos o simpático-miméticos, también llamados, se dividen en 3 grupos. Los de acción directa, de acción mixta o acción indirecta. Los de acción directa son los que estimulan al receptor, que pueden ser selectivos para un receptor. De aquí nos interesa la dobutamina, que es útil en shock cardiogénico, o la terbutalina, que es útil en la amenaza de parto prematuro. La clonidina también nos es útil en la hipertensión, es tratamiento hipertensivo, y la fenilefrina nos es útil para la vasoconstricción de vasos nasales, principalmente pues fenilefrina intranasal, que va a disminuir la rinorrea. Y también están los no selectivos que actúan en todos los receptores. Destacan el isoproterenol, que actúa en todos los beta, la epinefrina y la norepinefrina, que actúa en todos los adrenérgicos. Acción indirecta, que no estimulan al receptor, sino más bien, en cambio, aumentan la cantidad de transmisor fisiológico. No nos interesa. Acción mixta, la efedrina, que va de la mano de la pseudoefedrina y la fenilefrina.
La afinidad por los receptores, vean, esto sí es importante, vean cómo la adrenalina es principalmente alfa 1 selectivo. La noradrenalina, en cambio, es principalmente alfa 2. La clave. La dopamina, obviamente, primero es dopaminérgico, pero después es beta. Y la dobutamina es beta 1 selectivo. Aquí está la afinidad noradrenalina, principalmente alfa 1, alfa 2, alfa. La adrenalina igual a dosis alta es alfa, pero a dosis bajas es beta, su afinidad. Dobutamina es solo beta, dopamina, vean, alfa 1 y beta 1, y el isoproterenol, betas. Obviamente la dopamina va a activar el dopaminérgico. Importante, no se pueden dar por vía oral ninguna de las catecolaminas. ¿Por qué? Porque se metabolizan volando por la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. Ya hemos dicho, se eliminan por los riñones en forma de ácido 3-metoxi o 4-hidroxi-malendélico. Estos son los que se piden en orina para diagnosticar feocromocitoma. No olviden que el feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas. No atraviesan la barrera hematoencefálica. La dopamina, lo mismo. Que hemos dicho, la dopamina, ¿qué puede generar? Estimular los receptores dopaminérgicos y a dosis bajas genera vasodilatación esplácnica. Esplácnica es de los vasos abdominales. Y a dosis media también va a estimular al corazón. Clave, dopamina primero vasodilatador a dosis bajas y a dosis altas es cardioestimulador. Y dosis demasiado altas para la dopamina ya es constrictor, vasoconstrictor. Lo contrario. Dobutamina, la dobutamina, importante ya que este es cardioselectivo, beta 1, estimula principalmente al corazón. Esa es la clave. Estimula al corazón y es vasodilatador coronario y vasoconstrictor esplácnico. Aquí está el efecto que tienen estos en justamente la presión arterial, la resistencia vascular periférica. Nos interesan la noradrenalina y la adrenalina. Vean, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial sistólica y disminuye la presión arterial diastólica. Y disminuye la resistencia vascular periférica total. No olviden que la resistencia vascular periférica va de la mano de la diastólica. La noradrenalina aumenta la presión arterial tanto sistólica como diastólica y aumenta mucho la resistencia vascular periférica. Y de forma refleja puede generar bradicardia. Ojo, la noradrenalina es para tratar hipotensiones. Hipotensiones principalmente. Vean, porque la frecuencia la puede bajar. En cambio, la adrenalina nos es más útil para tratar hipotensión con bradicardia porque aumenta la frecuencia cardíaca. Eso se debe a su selectividad de receptores. La noradrenalina actúa en el alfa 1 principalmente, no en el beta. ¿Y quién estimula el corazón? Es el beta. En cambio, la adrenalina tiene mayor efecto beta. Ahora hablaremos de lo mismo. Vean sus indicaciones. Noradrenalina, ya les acabo de decir, hipotensión, principal indicación. Tengo un paciente shock séptico, ¿qué le doy? Primera elección, noradrenalina. En cambio, la adrenalina nos es útil en el shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque tiene otros mecanismos más. Además de ser antihipotensor, la noradrenalina estabiliza la membrana la adrenalina estabiliza la membrana del mastocito de forma rápida. Entonces deja de liberarse histamina. Prolonga efectos de anestésicos locales, siempre se dan de la mano. Vean, la adrenalina revierte el broncoespasmo, es broncodilatador y obviamente es útil en el paro cardíaco, es de elección en el paro cardíaco. Paro cardíaco. Ya no estoy diciendo paro cardíaco. Paro cardíaco. En realidad, no en cualquier paro cardíaco, vamos a ser más específicos. Es útil de primera línea en la asistolia. Asistolia. Dopamina. Es útil en shock cardiogénico, oliguria por insuficiencia prerrenal, hipotensión, y la dobutamina, nunca se olviden, es de elección para el corazón, cuando hay una alteración en la contractilidad cardíaca. Shock cardiogénico es de elección la dobutamina. Descompensación cardíaca postquirúrgica después de una angioplastía coronaria percutánea, de elección la dobutamina. Los beta 2 selectivos, en cambio, tenemos principalmente al salbutamol, la terbutalina y el salmeterol. Son los tres claves. También está la ritodrina, pero ya no se usa tanto. Son agonistas beta 2 selectivos, solo actúan en el beta 2. Y ya hemos dicho dónde hay el beta 2, en dos lugares, en los pulmones, en el músculo liso bronquial y en el útero, ahí nomás. ¿Qué hace el beta 2? Relaja el útero
abre los bronquios. Por eso, si doy estos, abro los bronquios, útil en una crisis asmática, relajo el útero, útil en una amenaza de parto prematuro. Salbutamol y terbutalina son de vida media corta, en cambio el salmeterol es de vida media larga. Esa es la clave que les preguntan. En cambio, los antagonistas adrenérgicos, son los que bloquean al receptor, vamos a hablar solamente de los beta bloqueantes. ¿Hay alfa bloqueantes? Claro que los hay, pero la cátedra solo da beta bloqueantes. Entonces, bueno, solo hablaremos de los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes pueden ser de igual forma no selectivos, o sea, actuar y bloquear el receptor beta 1 y beta 2. Pueden ser selectivos, solo bloquean el beta 1. Estos son los cardioselectivos, también se les dice. O pueden, además de bloquear al beta 1 y beta 2, bloquear a los receptores alfa. Estos alfa bloqueantes tienen más riesgo de hipotensión, porque no olviden que el alfa regula el tono vascular. ¿Cómo se van a acordar? Todos terminan en olol. Se dice que, de forma general, los selectivos tienen la primera letra de la A a la M. Vean, atenolol, esmolol, metoprolol, bisoprolol, betaxolol, bevantolol, acebutolol, celiprolol, de la A a la M. En cambio, los no selectivos, su primera letra es de la N a la Z. Vean, nadolol, propranolol, timolol, sotalol, tertalol, oxprenolol. Hay la excepción del alprenolol, pero este es gay. Pembutolol, carterolol, otro gay, y pindolol. Son excepciones, pero por lo general, acuérdense, selectivos, letra de la A a la M, no selectivos de la N a la Z. Y dirán, ¿y los que son alfa bloqueantes no terminan en olol, terminan en algo más ol? La betalol, alol es alfa bloqueante, además, carvedilol es alfa bloqueante, además, dolol, otro que le aumentan la D, dolol, no termina solamente en olol, busindolol, esos son los alfa bloqueantes. Y por último, hay debajo de esto se pueden subclasificar en que tienen actividad simpático-mimética intrínseca o que no la tienen. ¿Qué es eso? Es que en lugar de ser antagonistas completos, los antagonistas completos son los que no tienen así, son antagonistas parciales, solo bloquean en parte al receptor. Esos son los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca. De ahí destaca el PACO: pindolol, alprenolol, acebutolol y oxprenolol. Acciones de los beta bloqueantes. Cardíacas, si son beta bloqueantes, bloquean al beta, deprimen las 5 propiedades cardíacas. Disminuye automatismo, contractilidad, conductibilidad, excitabilidad y relajabilidad. Las 5. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo coronario, pero también disminuye el consumo de oxígeno coronario y el trabajo cardíaco. Bajando así la presión arterial también. Antihipertensivo, hemos dicho, si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Disminuye la resistencia vascular periférica, porque son vasodilatadores también, lo disminuye. Disminuye el reflujo simpático, lo disminuye. ¿Se recuerdan? El beta 1 estimulaba al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los beta bloqueantes bloquean al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bloqueo beta 2 presináptico y ayudan a reacomodar el reflejo el baroreceptor para que no sean tan bruscos los ascensos de la presión arterial. Vean, hemos dicho, disminuye el gasto cardíaco, el trabajo cardíaco, la resistencia, la renina, bloquea el beta 2, inhibe el flujo simpático, reacomoda los baroreceptores, reduce el tono vasomotor, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el flujo sanguíneo subendocárdico, aumenta el tiempo diastólico, por lo tanto también aumenta el tiempo de perfusión coronaria. No se olviden que en diástole las coronarias están abiertas, en sístole están contraídas por la presión del miocardio contra el pericardio. Entonces las coronarias solo pueden perfundir en diástole. Si hay más diástole, hay más perfusión. Por eso también son buenos antianginosos. Disminuyen la presión teleparietal ventricular izquierda, disminuyen la contractilidad miocárdica, reducen la presión, principalmente la sistólica, que depende del gasto. No olviden eso, la presión sistólica está reflejando el gasto cardíaco, en cambio la diastólica está reflejando la resistencia vascular. Vean, lo mismo, reduce el consumo miocárdico de oxígeno, reduce la frecuencia, la presión, la contractilidad, aumenta el flujo de sangre coronario, la perfusión, el flujo sanguíneo colateral y reducen la lesión microvascular. Hay otras acciones que hacen los antagonistas beta, aumentan la resistencia de vías.
¿no es cierto? Está ganando el parasimpático, se cierra la vía respiratoria, broncoconstricción y obviamente se agrava el asma y el EPOC. Es una contraindicación. Contraindicación absoluta para los betabloqueantes no selectivos. Propranolol no puedo dar a alguien con asma o EPOC. En cambio, si estoy hablando de un cardioselectivo, que solo actúa en el beta 1, ejemplo, el metoprolol. Si estoy hablando del metoprolol, puedo dar, es una contraindicación relativa. Metabólicas, puede causar hipoglucemia porque va a aumentar la liberación de insulina y además de causar hipoglucemia, puede disminuir su sintomatología. La hipoglucemia se entiende como hipoglucemia subclínica cuando la glucosa baja por debajo de 60 o por debajo de 54, dicen algunos libros. Clínica cuando ya hay síntomas. Pero cuando alguien está tomando beta bloqueantes, la hipoglucemia clínica empieza a aparecer cuando la glucosa está en 40, 35, ya en rangos peligrosos y va a entrar directamente al coma. Eleva los triglicéridos y él disminuye el HDL. Disminuye la presión intraocular, aquí es el timolol de elección, porque el timolol se da en colirio, en ojo, directamente. Tiene un efecto ansiolítico, estabiliza las membranas, por eso es antiarrítmico, y algunos tienen esa acción simpático-mimética intrínseca. Beta bloqueantes. Indicaciones. Hipertensión, hemos dicho por qué baja la presión arterial. Cardiopatía isquémica, hemos dicho que bajan el consumo de oxígeno miocárdico. Arritmias cardíacas, ¿en qué arritmias? En taquiarritmias supraventriculares, usualmente, no tanto en ventriculares. Taquiarritmias supraventriculares. En el infarto agudo de miocardio, más de lo mismo, y en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca no puedo dar cualquiera, tengo que dar uno de los 4 betabloqueantes que se ha demostrado que disminuyen la mortalidad. Solo hay 4 que disminuyen la mortalidad, que son metoprolol, nebivolol, bisoprolol y carvedilol. Esos 4 disminuyen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Metoprolol, bisoprolol, nebivolol, carvedilol. Y hemos dicho, son útiles en la hipertensión, son útiles en la cardiopatía isquémica, mejoran las crisis anginosas, menor gasto de oxígeno. Hemos dicho, en las arritmias, principalmente el sotalol es el que tiene mayor efecto antiarrítmico y se usa principalmente en las taquiarritmias supraventriculares, principalmente. En las ventriculares, en algunas, no en todas, principalmente en las supraventriculares. Y fíjense, además el sotalol es el que tiene mayor efecto antiarrítmico. Vean, aquí tenemos un cuadro resumen de igual forma de los simpático-miméticos. Salmeterol, terbutalina, dobutamina, dopamina, epinefrina, noripinefrina, a qué receptor afecta y su efecto en la presión arterial, el gasto cardíaco, que ya lo hemos hablado. Aquí no hay mucho que hablar. Los betabloqueantes, los hemos mencionado todos y aquí están sus funciones, sus indicaciones. Angina de pecho, disminución del consumo. En el glaucoma, el timolol. En la falla cardíaca, los que les dije, bisoprolol, carvedilol, metoprolol y el nebivolol también. Hipertensión arterial, y hemos visto por qué. En el hipotiroidismo, para control de síntomas, no va a curar el hipertiroidismo. Para control de síntomas, de elección es el propranolol. En la cardiopatía hipertrófica también se puede dar debido a que está obstruido el tracto de salida del ventrículo izquierdo y hay que relajar el corazón y permitir que éste se llene más de sangre. Infarto de miocardio va de la mano con el angor pectoris. Ya les he dicho, en las taquicardias supraventriculares de elección, más que en las ventriculares. Y en el sangrado, en la hemorragia digestiva alta varicosa. Ya en la hemorragia digestiva alta varicosa. Ya en la hemorragia digestiva alta varicosa. ¿Por qué? Porque son vasodilatadores esplácnicos. Va a disminuir la presión portal. ¿Y cuál es la causa del sangrado digestivo varicoso? La hipertensión portal. Se usan para tratar la hipertensión portal. Efectos adversos de los betabloqueantes: disfunción eréctil, bradicardia, bloqueos atrioventriculares, convulsiones, dislipidemia, hemos dicho que suele aumentar, ¿no es cierto?, el colesterol LDL, los triglicéridos, pueden exacerbar el asma y el EPOC, y la EPOC en realidad. La selectividad también ya hemos visto, aquí no hay tanta importancia, esto nunca les van a preguntar. Listo. ¿Dudas, preguntas de neurofármaco? Del sistema simpático principalmente. ¿Nada? Ok.
Vámonos a diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Fármacos que estimulan la diuresis. Punto. Antes esta es la definición clásica, que es por el efecto de la regulación de sodio, que no actúan sobre el agua, pero ahora hay otros tipos de diuréticos que ya tienen otros mecanismos de acción que sí actúan sobre el agua. Mecanismo de acción se clasifican, en mi opinión, mejor por el mecanismo de acción. Tenemos a los diuréticos de ASA, que son los inhibidores del cotransportador NKCCL, que actúan a nivel del ASA de Henle. Los ahorradores de potasio, que son, perdón, antes los inhibidores tiacídicos, los inhibidores del cotransportador sodio-cloro, que actúan en la parte terminal del túbulo contorneado distal. Los ahorradores de potasio, que hay de dos tipos, inhibidores del ENaC, que actúan en el mismo lugar y en el túbulo colector, y los inhibidores de la aldosterona o antagonistas de la aldosterona, mejor. Luego están los osmóticos, que jalan agua por ósmosis directa, inhibidores de la anhidrasa carbónica, y los acuaréticos, que son los nuevos diuréticos, que ahí entran los baptanos, que son los antagonistas de la hormona antidiurética. Esos son los baptanos. Ven aquí por su mecanismo de acción. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica principalmente inhiben la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal, generando leves propiedades diuréticas. Tienen, pero leves. Dos, los de ASA, que inhiben el transportador NKCC2, son los diuréticos más eficaces. En los libros ponen potentes. Está mal, pues. Sabemos que la potencia es en relación a la dosis. Aquí digo eficacia. Las tiacidas. Las tiacidas inhiben la reabsorción de cloro y sodio a nivel del túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? En su parte terminal, son los más utilizados y tienen un efecto antihipertensivo. En la actualidad, todas las guías 2025 dicen que en la hipertensión hay que empezar ARA2 o IECA más un tiacídico. Y por último, en el túbulo colector tenemos la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona, la amilorida y el tramtineno, que son antagonistas del ENaC, que como bien dice, ahorradores de potasio, causan hipercalemia e hiponatremia. Todos pueden causar hiponatremia. Aquí hemos visto los mismos inhibidores de la reabsorción de sodio, tiacídicos, hidroclorotiacida, clortalidona, indapamida. Los de alto techo, los de ASA, furosemida, bumetamina, ácido etacrínico, ahorradores de potasio, espironolactona y sus hermanos, la eplerenona y la finerenona, la amilorida y el tramtireno, osmóticos, el manitol y la urea, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la metazolamina además. Y vean que hay otros diuréticos que pueden servir como diuréticos, pero no son diuréticos. Ejemplo, la teofilina, la cafeína, todas las metilsantinas, que son fármacos principalmente respiratorios, son útiles. Tenemos algunos acidificantes, como el ácido ascórbico. Tenemos todos los fármacos que van a aumentar el flujo sanguíneo renal. Ahí lo que hemos visto, vamos a tener a los betabloqueantes y a los agonistas parasimpáticos. Van a aumentar el flujo sanguíneo renal. Entonces, aquí hablar de diuréticos es algo más complejo. Diuréticos de ASA, ya hemos dicho dónde actúan, bloqueando la bomba NK, sodio 2-cloropotasio, en el rama ascendente gruesa del ASA de Henle, ¿no es cierto? Estos llegan a su sitio de acción porque son transportados por el tau. Su sitio de acción es en el lumen del túbulo. Impiden la reabsorción de calcio y magnesio. Y su eficacia diurética es del 25%. Efectos farmacológicos. Estos son los más potentes, los más eficaces, entonces tienen un efecto rápido. Por eso son útiles en el edema agudo de pulmón cardiogénico, en una insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Y obviamente pueden reducir la presión arterial. Efectos adversos, la furosemida, lo principal es que es ototóxico. Farmacocinética, sí es importante que se la aprendan. Inicio de acción y efecto máximo de acción y duración de la acción. Pero no entra al examen. Pero sí apréndansela, porque es lógico, pues, no le voy a dar furosemida a las 9 de la noche a un paciente. No ve, tengan lógica, y más si está en tratamiento ambulatorio. Va a volver al día siguiente, diga, doctor, no he dormido nada, he ido cada 5 minutos al baño por 4 horas que dura el efecto de la furosemida. A las 4 de la mañana me he dormido. No ve, lógico, tienen que ser lógicos. Por eso digo, apréndanse esto para su vida, porque no van a estar pues dando un diurético de ASA a 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. No.
Habrá que dar a una hora tope, que usualmente se dice máximo 4 de la tarde. Máximo, pero así, si es de las peores. Ojo, si está internado, si está en ambulatorio. Tiazidas, y hemos visto, las tiazidas bloquean igual a nivel del lumen, van a bloquear el cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, llegan por el tau, transportador de ácidos orgánicos, ¿no es cierto?, de ácidos orgánicos, e inhiben su eficacia diurética es del 5 al 10%. Reducen la eliminación de calcio, por eso pueden causar hipomagnesemia e hipercalcemia. Hipercalcemia. Vean, hay las tiazidas propiamente dichas y las tiazidas like, que son derivados. Las tiazidas propiamente dichas, fíjense, está la clortalidona, la clorotiazida y la hidroclorotiazida. Y las tiazidas like son la clortalidona, la indapamida y la metalazona. Efectos adversos. Estos son hipotensores, son útiles en la frecuencia cardíaca. Y ojo, todos los diuréticos pueden generar hiperglucemia. ¿Por qué? Por una alteración del metabolismo del potasio. Causan hipocalemia, se altera la liberación de insulina en la célula beta pancreática, que no se olviden que eso depende directamente del potasio, y listo, pueden causar hiperglicemia. Reacciones adversas, hipocalemia y alcalosis metabólica. No se olviden, la hipocalemia siempre va de la mano de la alcalosis metabólica y la hipercalemia de la acidosis, porque es un mecanismo de compensación, ¿no es cierto? Por el intercambiador de potasio e hidrogenio. Si hay hipercalemia, el potasio va a entrar a la célula y el hidrogenio va a salir, va a haber acidosis metabólica. Si hay hipocalemia, el potasio va a salir de la célula, el hidrogenio va a entrar y va a haber alcalosis metabólica. Y lo que hemos dicho puede reducir la tolerancia a la glucosa. Ahorradores de potasio, estos actúan en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Como bien dice, disminuyen el intercambio de sodio con potasio y su eliminación no supera los 5%. ¿Ya? No supera los 5%. Tenemos a los inhibidores del ENaC, que son la amilorida y el tramtireno, que bloquean al canal ENaC luminal, y lo mismo, tienen que llegar a nivel del lumen. En cambio, la espironolactona, ahorita vamos a hablar. Vean, farmacocinética, como les digo, nunca preguntan. Reacciones adversas, hipercalemia, si es ahorrador de potasio. Entonces, ¿qué otros fármacos causan hipercalemia? IECAS, ARA2, AINES y potasio directo. Nunca hay que mezclar. Y puede ocasionar molestias intestinales, porque el canal ENaC también está en el intestino. Pueden concurrir con una diarrea osmótica, mareos y cefalea. Inhibidores de la aldosterona. Estos no llegan, fíjense, todos eran en el lumen. Los inhibidores de la aldosterona no actúan en el lumen, actúan en la membrana basal y entran al citoplasma. ¿Cuáles son los tres? Espironolactona, eplerenona y finerenona. Entonces bloquean a la aldosterona y disminuyen la expresión de ENaC y de ROMC. Ahorrando potasio y perdiendo sodio. Farmacocinética no nos interesa. Como bien dice, reacciones adversas, ginecomastia o signos de feminización en hombres, alteraciones menstruales en mujeres, úlcera péptica, rash cutáneo. Esas son las principales alteraciones. Pero la espironolactona es un diurético muy útil porque nos es útil en la insuficiencia cardíaca. Es más, en la actualidad se dice que todo paciente con insuficiencia cardíaca diagnosticada tiene que tomar 4 fármacos. Uno de esos fármacos es un antagonista de la aldosterona, sea espironolactona, eplerenona o finerenona. Todos. Hay otros 3 que tienen que tomar. Y hemos dicho uno, espironolactona. Luego es un beta bloqueante, uno de los 4 que hemos mencionado, metoprolol, carvedilol, bisoprolol o nebivolol, uno de esos 4. Ya tenemos 2. 3, un ISGLT2, que lo vamos a ver ahorita en antidiabéticos orales, un ISGLT2. Y por último, un IECA o un ARA2, principalmente sacubitril o valsartán. Diuréticos osmóticos son sustancias de bajo peso molecular, activos farmacológicamente, osmóticamente, perdón. El más usado es manitol al 20%. La dosis de manitol es 1 gramo kilogramo de peso o 1 ml kilogramo de peso. Y el manitol es útil en el edema cerebral, principalmente. En el edema cerebral. Ojo, ¿cuáles son sus principales reacciones adversas? Y esto sí es importante.
hipernatremia o hiponatremia. Ambas. Por eso hay que hacer constantes laboratorios. Por ejemplo, hay una cirugía en urología que van a ver, que es el ERETUB, que es la resección prostática transuretral, que es casi endoscópica, casi mínimamente invasiva. Se usan casi 20 litros de manitol en esa cirugía. ¿Cuál es el principal efecto adverso? Hipernatremia o hiponatremia, y hay que controlarlos porque se puede dar un síndrome muy peligroso que puede terminar en terapia intensiva. Ya saben que el trastorno hidroelectrolítico del sodio puede ser muy chill o muy peligroso. Por último, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya hemos dicho, van a impedir la reabsorción de bicarbonato. Pero más importante es que son útiles en el tratamiento del glaucoma, disminuyendo la producción de humor acuoso que depende directamente de la anhidrasa carbónica también. Reacciones adversas de los inhibidores de la anhidrasa carbónica: acidosis metabólica, fosfaturia e hipercalciuria. Puede haber cálculos renales. Esta tabla, domínenla. Háganme caso, domínenla. No para su final, para su vida, pero domínenla. Y aquí lo mismo con las indicaciones de los diuréticos. Deme un segundo. Las indicaciones, saquen el screen, aquí pueden ver, vean cómo hay gran cantidad de indicaciones. Edema cerebral, y hemos dicho quién, osmótico manitol. Cirrosis quinosa sutil de ASA. En la citis del cirrótico, los de ASA. Y la espironolactona también. Vean, diabetes insípida, los tiazídicos. En la epilepsia, la acetazolamida es antiepiléptico. En el glaucoma, la acetazolamida principalmente. También el manitol en el glaucoma agudo es útil. En el glaucoma agudo hay que dar manitol. En la enfermedad aguda, principalmente en el edema pulmonar agudo de altura, la acetazolamida, tratamiento de primera línea. Hiperaldosteronismo, fíjense obviamente, ahorradores de potasio. Hipercalcemia de ASA. Hipertensión, tiazídicos. Hipocalemia, vean, ahorradores de potasio. Nefrolitiasis, tiazídicos. Síndrome nefrótico de ASA. Edema pulmonar cardiogénico, a diferencia del otro, este es cardiogénico de ASA. Disfunción renal de ASA, etc. ¿Dudas, preguntas de diuréticos? Okay. Antihipertensivos. Ya sabemos qué es la hipertensión. Es la elevación de la presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento sobrepasan los riesgos. Esa es la definición actual. Cambios en la guía, sigue siendo la misma del 2017. No va a faltar. A veces dicen, se ha actualizado la AJA 2025. ¿Cuáles son los valores? Y ustedes bien son sus, no he leído la 2025. Es la misma. No sé para qué, y de paso los TikTokers, ¿no ven que de eso nomás viven? De generar así momentos agudos de estrés. Nada, sigue siendo la misma desde el 2017. Vamos a ver algunos. Bueno, aquí están valores de la hipertensión arterial. No vamos a hablar de eso ahorita. Nos interesa la parte farmacológica. Como bien dice, igual aquí está quién es empezar tratamiento. Tampoco lo vamos a ver ahorita. Ahora, primero, el tratamiento de la hipertensión arterial requiere cambios en el estilo de vida, donde destaca disminuir el consumo de sal, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Consumir vegetales y frutas, mantener el peso corporal ideal y hacer actividad física. Para el tratamiento farmacológico es lo que yo siempre les digo, muchachos, fisio. Tengo que saber la fisiología de la presión arterial, mínimo. Aquí está la ley de Ohm. Presión arterial igual a flujo sanguíneo por resistencia vascular periférica. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿El volumen sistólico de qué depende? Precarga, poscarga y contractilidad. Entonces, quiero bajar la presión arterial, tengo que bajar la frecuencia cardíaca. Puedo usar simpaticolíticos, beta bloqueantes. Quiero bajar la presión arterial, tengo que generalmente disminuir la poscarga, usar vasodilatadores. Tengo que disminuir la contractilidad, usar simpaticolíticos. Quiero bajar la resistencia vascular periférica, es relajar el músculo liso, puedo usar vasodilatadores, bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, diuréticos que también van a disminuir la resistencia vascular periférica,
y antagonistas del calcio. ¿Cuál es el tratamiento? Ya les he dicho, el tratamiento de primera línea. En realidad, para cualquier paciente, ¿cuáles son los que realmente, los fármacos que reducen los efectos adversos cardiovasculares a largo plazo, sea infarto de miocardio o accidente cerebrovascular? Solo son 4 fármacos: IECAS, ARA2, calcio antagonistas y diuréticos. Estos son los que vamos a hablar. De estos vamos a hablar. Principalmente diuréticos tiacídicos. Y vean, ¿qué dice tratamiento de primera línea? Siempre hay que dar IECA o ARA2 más de elección un diurético. Es lo único que ha cambiado con la guía. Antes decía calcio antagonista o diurético. Ahora es IECA o ARA2 más un diurético. Más un diurético. Entonces, no se olviden que el control de la presión arterial tiene 3 niveles. A corto plazo, que es el control nervioso, donde puede usar beta bloqueantes. Mediano plazo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde puedo dar IECAS, ARA2 o antagonistas de la aldosterona o antagonistas de la renina, como el alisquireno. Y control a largo plazo, que son el control renal, hay uso diuréticos. Además, los que alteran directamente el tono vascular, están los inhibidores de la nefrilisina, que ahí está el sacubitrilo, y los vasodilatadores, calcio antagonistas, antagonistas del receptor de angiotensina, alfa-1 bloqueantes, alfa-2 agonistas, hidralacina y minoxidil. Además, obviamente, de él, los nitratos, donde destaca el nitroprusiato de sodio. Ya sabemos el efecto de los receptores. Aquí está más resumido. Alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2. Vean la clave. Ya hemos hablado de esto. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué estimula al sistema renina-angiotensina-aldosterona? Primero, la mácula densa. ¿Qué estimula la mácula densa? Estímulos electrolíticos. ¿Cuáles? Hiponatremia, hipercalemia estimulan la mácula densa. Vasoreceptor, ¿quién estimula el vasoreceptor renal? Que son las células glomerulares, yuxtaglomerulares, extraglomerulares. ¿No es cierto? Las células yuxtaglomerulares, extraglomerulares. O mesangiales extraglomerulares. O células lasis. Le estimula la hipotensión y la hipovolemia. Y por último, el estímulo beta-1. Efectos, y hemos dicho, vasoconstricción y la aldosterona reabsorbe sodio. ¿Dónde puedo actuar? Primero, bloquear a la renina. Primer sitio de acción de un fármaco, alisquireno. Segundo, bloquear a la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, lisinopril, captopril. Tercero, bloquear a la angiotensina 2 a nivel del receptor AT1. ¿Quién? Losartán, valsartán, telmisartán, candesartán, etc. Y cuarto, bloquear a la aldosterona, diuréticos. Los natriuréticos, también hemos hablado del péptido natriurético atrial. Aquí la nefrilisina degrada al péptido natriurético atrial. Si doy un inhibidor de la nefrilisina, como es el sacubitrilo, voy a disminuir la presión arterial. Tiacidas, ya hemos dicho, ¿cuál es el principal diurético que se tiene que dar en hipertensión? Tiacídicos, cuando ya hay que dar. Ya sabemos qué hace, inhibe al cotransportador sodio-cloro. Su efecto antihipertensivo tiene 2 partes, ¿no es cierto? El agudo, que es por la diuresis y la hipovolemia, la disminución del volumen circulante efectivo, y en la terapia prolongada genera vasodilatación, principalmente por la alteración en el sodio y en el potasio del plasma, que alteran el potencial de membrana de los miocitos y genera vasodilatación. Beneficios de la tiacida: adquiribles, eficaces, tolerables, solo una dosis diaria de 25 miligramos o de 12.5 miligramos diarios. Hacen sinergia y son útiles además en la osteoporosis, que todos los viejitos casi tienen osteoporosis, más hipertensión, doble beneficio. Efectos adversos: hipocalemia con K, lo voy a cambiar, hipercalcemia, crisis de gota y disfunción eréctil. Otros diuréticos. Los diuréticos de ASA no nos sirven y además generan un efecto rebote. Los ahorradores de potasio sí son útiles. Sí son útiles, principalmente los antagonistas mineralocorticoides, que hay que tener cuidado y hay que dar en hipertensiones resistentes. Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya hemos dicho, los IECAS que terminan en pril y los ARA2 que terminan en sartán. El alisquireno no se maneja. IECAS disminuyen los niveles de angiotensina 2, AT1 disminuyen la función, ahí está la diferencia. Ambos van a potenciar los diuréticos. Vean los fármacos: captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, ramipril, benacepril, fosinopril, tandolapril,
perindopril, sepan de memoria, mucha, porque van a ver en cuarto y en quinto, esta es pregunta, ya dime un yeca y todos en alapril, si es que responden, porque no puedo creer que no respondan. Algunos lisinopril, ya, siguiente y todos en seco. Lo mismo con los ARA2, los sartán, cardesartán, ibersartán, valsartán, telmisartán, olmesartán, eprosartán, tienen que conocer a estos fármacos y conocer su dosis mínima y dosis máxima. Ejemplo de los sartán, la dosis mínima es 25 miligramos, la dosis máxima es 100 miligramos y vienen presentaciones de 50 miligramos. Tienen que saber eso. Ejemplo del valsartán, la dosis mínima es 80 miligramos, la dosis máxima es 320 miligramos del valsartán. De todos estos medicamentos tienen que saber eso, tienen que saber. No les van a preguntar en farmacología, les van a preguntar en cardio, les van a preguntar en nefro, les van a preguntar en anestesio, en todo. Son cosas que un médico tiene que saber. En su libro están las tablas con dosis mínima y dosis máxima. Diferencias. Aquí también se inhibe a la T2 con los IECAS y hemos visto que el AT2 es beneficioso en realidad. El AT1 es el malo. Y dos, aumenta la bradiquinina, ya que la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, también degrada la bradiquinina y eso genera tos no productiva crónica. En cambio, los ARA2 permiten que se active el AT2, por lo cual es beneficioso y no se acumula bradicinina. Efectos adversos específicos para los YECAS: tos no productiva, angioedema y defectos del desarrollo contraindicado en el embarazo. Comunes para ambos: hipercalemia, hiperpotasemia. Por eso nunca hay que asociarlos. Hoy día justo estaba viendo no sé qué. Me salió un TikTok. Lo que les acabo de decir. ¿Qué medicamentos tiene que tomar un paciente con hipertensión? Y dicen YECA y ARA2. No, pues cojudo. Le vas a causar una hipercalemia y se va a morir. Es YECA o ARA2. O ARA2. O ARA2. Y de elección ARA2. De elección valsartán. Porque va asociada a sacubitrilo, que hemos dicho que es otro pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ojo, nunca hay que dar YECA o ARA2 cuando un paciente tiene estenosis de la arteria renal. Si es unilateral, bueno, pues contraindicación relativa. Si es bilateral, pecado, lo voy a matar. En hipotensión pueden causar porque bajan la presión arterial y ambos no hay que usar en el embarazo. Un efecto beneficioso de los YECAS y ARA2 es que disminuyen el remodelado cardíaco. Esa es una de sus grandes utilidades. La insuficiencia cardíaca y la hipertensión generan remodelado cardíaco, causando miocardiopatía, sea hipertrófica en primer estadio y dilatada en estadio final. Por lo cual, siempre hay que dar YECA o ARA2 porque disminuyen el remodelado cardíaco. Bloqueadores de los canales de calcio tenemos a las dihidropiridinas, donde está el nefedipino, amlodipino, etcétera. Fenilalquelamina, solo está el verapamilo. Benzotiazepina, solo está el diltiazem. El verapamilo y el diltiazem son antiarrítmicos. Las dihidropiridinas son antihipertensivos. Entonces, vean, antihipertensivos porque disminuyen la resistencia vascular periférica, bloqueando al calcio. Si no hay calcio, no hay contracción. Dihidropiridinas son para la hipertensión y hemos dicho, las no dihidropiridinas son antiarrítmicos. Y vean cómo el efecto vasodilatador es máximo con las dihidropiridinas. En cambio, los otros, la clave es la disminución de la frecuencia cardíaca y de la conducción en nivel del nodo atrioventricular. Efectos adversos de dihidropiridinas por efecto rebote pueden causar taquicardia. De verapamilo y diltiazem causan bradicardia. Lo contrario. Vean, amlodipino causa taquicardia por efecto rebote. Verapamilo y diltiazem, como son antiarrítmicos, causan bradicardia. Todos causan edema de tobillos, principalmente el amlodipino y el nifedipino. Rubor facial y cefalea, causando un edema en esclavina. Y a veces pueden causar retención urinaria, erge y estreñimiento. Principalmente el verapamilo causa estreñimiento y erge. Estos, como les digo, estos son de repaso. Estas diapositivas no son son para repaso. Usualmente en clases se profundiza más. Pues esto es repaso. ¿Dudas, preguntas de antihipertensivos, chicocos? ¿Todo claro?
O se están durmiendo ya. Una horita vamos. Se están durmiendo, creo yo, ustedes. Ya. ¡Ay, guaguas, guaguas, guaguas! ¿Qué haremos? Continuaremos entonces, acabaremos con el último tema, que es insulina y antidiabéticos. ¿Sabes cuántos son? A ver, 90 en una. Ah, bien, estamos a las llenas. Unos ya se han dormido y se han salido. Hoy han visto que alguien está grabando. Ah, uno de mis temas favoritos. Diabetes. Uno de mis temas. Me encanta la diabetes, me encantan los, los antidiabéticos. Es de mis temas favoritos. Me ha ganado 2 años seguidos. Gracias a este tema he tenido 2 años seguidos el puesto de jefe de auxiliares por cosas de la vida. Como saben, es sorteo. Ese rato enfrente de todos han sacado antidiabéticos. El año pasado, antidiabéticos este año. Me encanta este tema. Me encanta diabetes. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es un conjunto de enfermedades. No es una enfermedad. Desde ahí empiezan mal y les enseñan mal. Bueno, esto no lo vamos a ver tanto la parte de diabetes. Desde aquí. No. Desde aquí. Sí, desde aquí. Desde aquí, digamos. ¿Qué es la diabetes? Un conjunto de enfermedades caracterizadas por un estado hiperglucémico que puede llevar a complicaciones metabólicas severas. Esa es la definición. Conjunto de enfermedades. Dentro de este conjunto hay varios tipos. Tipo 1, que es la diabetes autoinmune. Dentro de la tipo 1 hay 3 tipos. Diabetes tipo 1A, que es la autoinmune típica. Diabetes tipo 1B, que es la idiopática. ¿Cuál es la diferencia entre la típica y la idiopática? Anticuerpos demostrables. En la tipo 1A hay anticuerpos. En la tipo 1B no hay anticuerpos. No hay prueba de autoinmunidad. Y por último, el tercer tipo son las LADA, Latent Autoimmune Disease of the Adult, ya que es un tipo especial, que es una diabetes tipo 1 que aparece en el adulto, por eso no en el niño. Lo típico es que aparezca en el niño o en el adolescente. Las LADA aparecen en el adulto, pero tienen anticuerpos. Luego está la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la diabetes que tiene principalmente resistencia a la insulina y síndrome metabólico asociado. Síndrome metabólico asociado. Esos términos de insulino dependiente, insulino y no insulino dependiente, huevadas, no sirven, métanse en la cabeza, no sirven, porque en todas las diabetes, sea tipo 1 y tipo 2, en todas hay las dos cosas. Hay déficit de insulina y hay resistencia a la insulina. Solo que en la tipo 1 predomina el déficit y en la tipo 2 predomina la resistencia. Pero en ambas hay disfunción de la célula beta. En ambas. Ya, métanse eso en la cabeza, chicos, porque ya ahí se confunden eso. Dicen, insulina, no, no hay eso. En ambas hay déficit de insulina. En ambas, por favor. Entonces, todas las diabetes en algún punto van a ser tratadas con insulina. Métanse eso también en la cabeza. En algún punto todas van a ser tratadas en insulina. Luego vienen, ahora aquí, ya el gran error, ¿no? De que no entiendo, y es por mala información, no sé qué pasa con el internet, y ustedes que creen todo lo que ven. En un estudio del BMJ se clasifica la diabetes en 5 tipos, en 4 antes, ahora 5. Pero según las guías del ADA, es la que vamos a hablar. Las guías del ADA me dividen luego la diabetes 3, la diabetes tipo 3, porque sí, tipo 3 son los otros tipos de diabetes. Hay diabetes tipo 3A, que es disfunción de las células beta. Tipo 3B, disfunción genética de la insulina. Tipo 3C, que es la más importante, que es la enfermedad pancreática. 3D, endocrinopatías. 3E es inducida por fármacos. 3F, inducida por infecciones. Y un largo etcétera. 3G es asociada a otros síndromes, ¿ya? Otros síndromes. Y por último viene la diabetes gestacional. Ahora, últimamente ha habido el boom, hay que la diabetes tipo 5, que la diabetes tipo 3, que la 4. Eso es en una escuela, en un artículo que es del BMJ, que me dice que la tipo 3 es la diabetes asociada a neurodegeneración, o sea, a Alzheimer. La tipo 4 es la diabetes asociada a obesos, una medio rara, sin resistencia. Y la tipo 5 es la diabetes en desnutridos. No, al revés, la 4 es en desnutridos y la 5 es en una obesidad. Pero son cosas que
No, pues si ustedes se memorizan, van ahí, hay diabetes tipo 5. Seguro en Fisiopato no ha faltado el iluminado que ha dicho, ay, ¿qué es lo tipo 5? Y ni sabe de dónde viene, no sabe ni cuál es la 3. Y si me hablas de 5, me tienes que hablar de la 3 según ese estudio, no según otro estudio. Entonces son pajas esas cosas, pajas, pajas. Diagnóstico de la diabetes, ya lo saben, creo yo, ¿no ve? Tiene que ser hemoglobina al azar mayor a 200 con síntomas francos de diabetes, hemoglobina postprandial mayor a 200, tiene que ser una glucemia en ayunas mayor a 126 o una hemoglobina glucada mayor a 6.5. ¿No? Esos son los criterios, que tienen que haber 2 tomas, a menos que haya síntomas francos de hiperglucemia. Entonces, como dice, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Corregir las alteraciones del metabolismo, principalmente. ¿Cómo se empieza? Dieta. La clave es la dieta. Paciente que, pucha, puede estar tomando todos que insulina, metformina asociada a linagliptina, porque ahora viene así, metformina asociada a linagliptina y a dapaglifosina, y además seguro va a estar con semaglutida porque es obeso, y seguir con glucemias de 200. ¿Por qué? Porque todos los pinches días se va a comer su parrillada con su cerveza, con su chuflay, su Coca-Cola, le vale verga. No va a servir el tratamiento. Lo mismo con el ejercicio, es la clave. Y después recién el tratamiento farmacológico. Primero, insulina. Tienen que saber, la insulina, polipéptido de 5.800 de peso molecular, 6.000 algunos, producido en las células beta pancreáticas, en los islotes pancreáticos que están en un número de 1 a 3 millones, mayor proporción en la cola, ¿no ve? ¿Cuáles son los efectos de la insulina? Nunca se olviden, aquí tienen todos los efectos. Esto es pregunta de examen. Estimula la glucólisis, ¿no es cierto? Estimula la glucólisis. La insulina, en cambio, bloquea la gluconeogénesis, eso está mal. Aquí ha habido un pequeño error. Glucogénesis. Estimula la glucólisis y la glucogénesis. Inhibe la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Disminuye la lipólisis, la cetogénesis y la secreción de VLDL, estimula la lipogénesis, aumenta la proteosíntesis, es vasodilatadora y es antiinflamatoria. Es muy buena la insulina. Ahora, cuando hablamos de insulinas y de preparados, las insulinas se clasifican en 2, insulinas basales e insulinas prandiales. Las prandiales son las que se inyectan después de la comida, y ahí están las de acción rápida y las de acción ultra rápida y las de acción corta. Luego las basales son las que duran todo el día, y ahí están las de acción intermedia, las de acción prolongada y hoy por hoy las de acción ultra prolongada. Entonces vean, aquí tenemos insulinas de acción ultra corta, y hemos dicho es prandial, estas son las prandiales, ultra corta, son 3, lispro, aspart y glulicina. Hay una nueva insulina que es la afresa, que es la insulina inhalada, también entra en las ultracortas. Dentro de las rápidas o cortas está la regular, cristalina o humana. Luego están las intermedias, donde está la NPH y la NPL. Luego están las prolongadas, donde está la glargina de Temir y de Gludec. La glargina viene en 2 preparaciones, U100 y U300. Y las de ultra prolongada que se han aprobado por la FDA el año pasado en diciembre, está la Icodec, la única aprobada, que dura el efecto una semana. Luego sí tienen que saber esto. Inicio, pico y duración. Inicio, pico y duración. Inicio, pico y duración. Vean, ultracort, y yo manejo para esto la regla de los 5 y la regla de los 15. ¿Por qué? Regla de los 5. Ultra corta duración, menos de 5 horas. Rápida, menos de 10 horas. Intermedia, menos de 15 horas en promedio. Y prolongada, aproximadamente más de 20 horas. Regla de los 5, de 5 en 5. Regla de los 15, inicio de acción, ultra corta, 15 minutos. Rápida, 30 minutos. Intermedia, 45 minutos. Prolongada, 1 hora. Pico, el punto medio, ¿no ve? Aquí es 30 minutos a 1 hora. Aquí es 2 a 4 horas. Aquí es 4 a 8 horas. Y ojo, aquí las prolongadas no tienen pico. Esto es un error. Se dice, no tienen pico. Algunos textos dicen que la de Temir tiene pico, pero no tiene pico. Las prolongadas no tienen. Solamente duración de acción mayor a 20 horas. Acuérdense eso, porque esto sí preguntan. Ultra cortas, inicio 15 minutos, duración menos de 5 horas. Regular, inicio 30 minutos, duración menos de 10 horas. Intermedia, inicio 45 minutos a 1 hora, duración aproximadamente 15 horas.
Y las prolongadas, inicio a la 1 hora usualmente es, y la duración es más de 20 horas. Como bien dice, estas prandiales hay que dar en las comidas y las basales hay que dar en ayunos, en ayunos. Ahora, ¿cómo se clasifican los antidiabéticos según el mecanismo de acción? Vean, tenemos obviamente la insulina que hace todo lo que sabemos y va a disminuir la glucosa. Luego tenemos, aquí están las insulinas, todas las insulinas. Todas las insulinas que ya conocemos. Conocemos sus complicaciones de las insulinas. ¿Cuáles son sus complicaciones y sus efectos adversos en las insulinas? Son hipoglucemia, edema, pueden causar hipocalemia, hipernatremia y la retinopatía insulínica, que es rarísima. Es rarísima. No olviden que la insulina como efecto también estimula la bomba sodio-potasio. Por eso puede causar hipernatremia e hipocalemia. Y por eso igual se usa en el tratamiento de la hipercalemia. Ahora, los otros tenemos a los otros fármacos que pueden ser los sensibilizadores de la insulina o pueden ser los secretagogos. Sulfonilureas, secretagogos. Los metiglinidas, secretagodos. Biguanidas, sensibilizador. Inhibidor de la glucosidasa y de la absorción intestinal, acarbosa. Glitazonas también es sensibilizador, pioglitazonas. Efectos de la insulina, tabla, sáquenle foto porque esta tabla en tal examen. Siempre preguntan qué hacen en la célula hepática, en la célula grasa y en el músculo, pero ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Esto, memoria, pero. Farmacocinética de la insulina se puede dar por vía subcutánea o por vía intravenosa. La vía intravenosa solo se puede dar la insulina cristalina y a veces la NPH, pero la cristalina nada más, no las de ultracorta, jamás y jamás las basales. La cristalina. Reacciones adversas, lipodistrofias, que puede ser lipotrófica o lipohipertrófica, que es porque hemos visto, disminuyen y alteran la lipólisis y la lipogénesis. ¿Y dónde se pincha? En él? De forma subcutánea. ¿Qué hay en el tejido celular subcutáneo? Grasa. Retención hidrosalina, porque estimula la bomba, ya hemos explicado, y eso puede generar edemas. Hipoglucemias, que es lo más peligroso, la hipoglucemia, que los síntomas primero son adrenérgicos, taquicardia, confusión. Por eso si doy un beta bloqueante, estos síntomas no aparecen. Y después aparecen los colinérgicos, donde está la diaforesis y el vértigo. ¿No es cierto? La sudoración, el hambre. Y por último, los neuroglucopénicos, que son los síntomas de insulina, que son las alteraciones de las funciones cognitivas superiores. Falta de concentración, somnolencia, coma, vértigo, convulsiones. Hipoglucemia, ya hemos dicho las características. ¿Cómo se trata la hipoglucemia? Se puede dar glucosa por vía parenteral, glucosa por vía oral, o se puede dar 1 miligramo de glucagón intramuscular. Lipodistrofia, hemos dicho, lipoatrofia, lipohipertrofia. Hipoglucemia, y hemos dicho que puede llegar al coma, y el tratamiento es glucosa por vía oral, vía intravenosa. Se dice que con 7 gomitas por vía oral se puede corregir. Intravenoso ya hay que dar 300 miligramos de solución dextrosada hipertónica o glucagón 1 miligramo intramuscular. Interacciones, ojo, puede aumentarse la hipoglucemia con todos estos medicamentos. Puede atenuarse con estos medicamentos. Indicaciones. Diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo, todos los pacientes con tipo 1 tienen que tener régimen de insulina a dosis de 0,5 unidades kilogramo de peso día. Esa es la dosis. Diabetes mellitus tipo 2, que ya esté con tratamiento oral y que tenga glucemia mayor a 300, hemoglobina glucosilada mayor a 10 o mayor a 9, algunos dicen, y síntomas francos de hiperglucemia. ¿Cuáles son los síntomas francos de hiperglucemia? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, prurito, novela 5Ps. Que esas 5P solo aparecen en el 2 a 5% de los pacientes. O sea, no sé por qué lo explican, que es lo más raro. Cuando hay eso, hay que dar insulina al diabético tipo 2. ¿A qué dosis? Ya no es como esta. La dosis es de 0,1 a 0,2 unidades kilogramo de peso de insulina basal al día. Y siempre en la diabetes gestacional. Nuevas formas, trasplante de células pancreatas, trasplante de páncreas, páncreas artificial, genoterapia, bombas de infusión continua, ya sea subcutánea o anexa. Ya hemos dicho siempre es en subcutánea. Los glucopens ahora que vienen.
Ahora los hipoglucemiantes orales, que se dividen como está en su texto. Los verdaderos hipoglucemiantes, que son las sulfonilureas y las meglitinidas, y los antihiperglucemiantes, biguanidas, inhibidores de la alfa-glucosidasa, tiazolidinodionas, los agonistas del GLP tipo 1, los agonistas del HIP, los inhibidores de la DPPP4. Entonces, primero, ya hemos dicho, ¿qué es lo mejor? Los que reducen la resistencia, que ahí están las biguanidas y las glitazonas, metformina y glitazonas, rosipioglitazona. Los secretagogos, donde están las sulfonilurias y las meglitinidas, donde está la repaglinida y la nateglinida. Y los que alteran la absorción o la excreción de glucosa, donde está la carbosa, el miglitol y los inhibidores de la SGLT tipo 2, donde destacan la dapaglifosina, empaglifosina. Vean aquí lo que les decía, los secretores, ya hemos hablado, sulfonilurias y las meglitinidas, repaglinida, nateglinida, biguanidas, tiazolidinonas, acarbosa, y los inhibidores de la DPP4 que se pueden meter, según yo, dentro de insulinos secretores, al igual que los HIP. Sulfonilurias aumentan la secreción de insulina, esa es su clave, es secretagogo. ¿Cómo se clasifican? Por su duración de la acción, la glibenclamina, también llamada gliburida, en su examen alguna vez lo han puesto así, gliburida, es el principal que se usa, de duración intermedia está la glicacida, y ya, son los únicos dos que se usan en la actualidad, a veces la glipicida, pero no. Vean, de generaciones la glimepirida, la glibenclamida y la gliclacida, esos son los tres que se usan en la actualidad. Sus efectos son los mismos. Estimula las células beta-pancreáticas y aumenta la secreción de insulina, o sea, hace lo mismo que la insulina. Efectos beta-pancreáticos, transloca más receptores de insulina, inhibe la gluconeogénesis y hace todo lo que hace la insulina, todo lo que hace. Eso es lo más importante. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Se une al receptor de sulfonilurias, bloquea el canal de potasio dependiente de ATP, genera despolarización de la célula y estimula la secreción de insulina. Nunca se puede dar en el embarazo. Ya sabemos esto, nunca les preguntan farmacocinética en tus exámenes, así que lo podemos pasar. Efectos adversos, lo más común, hipoglucemia, luego hipersensibilidad y alergia, trastornos gastrointestinales hepáticos, reacción disulfiram y otras. Esto no, lo más común, derma, alergia, hemato, alergia, gastro, molestias gastrointestinales, y lo más común, la hipoglucemia. Contraindicaciones, siempre hay que tener cuidado en cualquier insuficiencia hepática o renal. Esto no. No, esto tampoco. Mucho va a ser para ustedes. Tampoco. Metformina, las biguanidas son, las meguanidas principalmente son insulinos sensibilizadores. ¿Qué hace la metformina? Cambia el metabolismo de aerobio a anaerobio. El metabolismo anaerobio produce menos ATP, por lo cual la célula capta más glucosa. Esa es la clave, capta más glucosa. Principal mecanismo de acción, capta más glucosa. Porque he cambiado el metabolismo de aerobio a anaerobio. Y eso tiene una consecuencia. El metabolismo anaerobio produce lactato. Por ende, la principal reacción adversa de la metformina es la acidosis láctica. Como otros mecanismos, se dice que disminuyen la absorción intestinal, disminuyen la producción de glucosa, pero nada que ver. Vean, aquí dice varios efectos, ¿no? Sí, varios, demasiados, porque la metformina igual es útil, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico. Si hablamos de metformina, podemos hablar horas de horas. Pero hablando de insulina, lo principal es que cambia el metabolismo de aerobio a anaerobio y por ende que aumenta la captación de glucosa. ¿Cuál es su diana farmacológica? La quinasa mitocondrial. Vean, aquí tiene gran cantidad de efectos farmacológicos. Indicaciones es de primera elección en diabetes tipo 2, punto. Con el que tengo que empezar a cualquier paciente con diabetes tipo 2, siempre. Reacciones adversas, sabor metálico, lo principal, acidosis láctica, de forma rara puede causar anemia megaloblástica, de forma extraña. Eso es lo que les preguntan a ustedes. Los otros fármacos no les preguntan. Nunca ha entrado, nunca va a entrar, ninguno de estos otros. La repaglinida y la nateglinida, ¿qué hacen? A ver, hablaremos rapidito para que se ubiquen. La metaglinida y la rapaglinida, ¿dónde están? Aquí están las meglitinidas. Son igual secretagogos, o sea, hacen lo mismo que las sulfonilurias, pero en menor potencia.
no se unen a la unidad SUR1, se unen a la unidad KM4.1, que igual está en el mismo receptor, pero es lo mismo que las sulfonilurias en menor potencia. Hablaremos de las tiazolidinodionas. Las tiazolidinodionas son agonistas del PAL-alfa, activan al receptor proliferación de la activación de peroxisomas y eso permite disminuir la resistencia. Inhibidores del alfa-glucosidasa, donde está la carbosa y el miglitol, bloquean la digestión de carbohidratos. Si no hay digestión, ¿se acuerdan de parásito? No se digiere, no se absorbe, no entra a la sangre. Luego están los antagonistas del GLP tipo 1, donde está la semaglutida, y el agonista doble, la tirzepatida, es agonista del GLP1 y agonista del HIP, del péptido inhibidor gástrico, de los dos, es agonista dual, la tirzepatida. ¿Qué hace esta tirzepatida? Disminuye el peso y es secretagogo, estimula la secreción de insulina. Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, donde está la linagliptina, por ejemplo. ¿Qué hace la linagliptina? La linagliptina bloquea esta enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4. ¿Y qué hace la dipeptidilpeptidasa 4? Degrada a el GLP tipo 1. Entonces, como le estoy degradando a esta incretina, que así se llama, degrada las incretinas. Entonces, si doy un DPP4, voy a bloquear a la enzima y no se degrada la incretina. Y los ISGLT2, ¿qué hacen? Disminuyen la reabsorción tubular renal de glucosa. Disminuyen la reabsorción tubular renal de glucosa. Por ende, el umbral de glucosuria baja. Como saben, el umbral de glucosuria para perder glucosa en la orina es 180 miligramos de cilitro en la sangre. Con esto puede bajar hasta 50 con los inhibidores del ISGLT tipo 2. Y eso aumenta principalmente el riesgo de infecciones de tracto urinario. Listo. Preguntas, dudas, chicocos. Con esto ya habríamos terminado el repaso general. Como les digo, el repaso porque podemos... Ay, ¿qué dice? Los inhibidores del ISGLT2 son un pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo hacen? Resulta que los ISGLT2, al disminuir el umbral de la glucosuria, alteran el feedback glomerulotubular. Al alterar el feedback glomerulotubular, disminuyen la vasoconstricción de la arteriola eferente. O sea, causan vasodilatación de la arteriola eferente. Eso eso causa una disminución de la presión de filtrado glomerular. Esa disminución de presión del filtrado glomerular es sumamente importante, ya que va a permitir que se filtren más iones, principalmente el sodio, y al filtrarse más el sodio, se va a perder sodio y voy a perder líquidos por un mecanismo osmótico. Al igual, al perder glucosa, no se olviden que la glucosa es osmóticamente activa, voy a perder líquidos por el nivel de la glucosa. Termino perdiendo todos los líquidos y termino bajando la sobrecarga hídrica a largo plazo. Ese es un mecanismo. Dos, además, esa vasodilatación de la arteriola eferente baja de forma sistémica la hipertensión arterial, pero no es una bajada como los antihipertensivos, es una bajada en 1 o 2 milímetros de mercurio. Esa bajada leve disminuye el remodelado cardíaco. Los ISGLT2 disminuyen el remodelado cardíaco, además. Los ISGLT2 son una maravilla de medicamentos, por si acaso. Ahora, para todo se da. Son elección en la nefropatía diabética, por lo mismo se disminuye la presión de filtrado y baja la proteinuria. Son de elección en el síndrome nefrótico, son de elección en la insuficiencia cardíaca. Y son un mecanismo brutal. Pero al final, la clave es vasodilatación del eferente y disminución de la presión de filtrado. Y con eso, todos los efectos sistémicos bajan la sobrecarga hídrica y el corazón está más librecito en la insuficiencia cardíaca. Eso es. Pero es más complejo todavía un poco, pero en palabras sencillas. Aunque sí nos están presentando. No sé si hay otra pregunta, duda que tengan. Ok. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, aquí estaríamos terminando por hoy día el repaso.